Muchas gracias. A su orden. Hola, mamá. Hola, hija. Disculpa, tengo que comer. Mi hora de almuerzo es corta. Tu padre y yo pensamos... que es mejor vender esta casa. Hoy veremos a un agente. Es una idea alocada, mamá. Su casa es muy hermosa. ¿Por qué la venden? Compraremos una casa pequeña. ¿Para qué tanto espacio? No necesitamos mucho. Te daremos lo que sobra, para que puedas comprar un departamento. No necesito uno. Lo necesitas. Tu padre y yo lo sabemos. Entiendo que no será suficiente, pero pagarás la inicial. Y tomarás una hipoteca. ¿Estás en contra de Sergei? ¿No quieres que vivamos juntos? Lamento que ocurriera esto entre Evgeny y tú. Bien, no funcionó. Eso puede ocurrir. Pero hay otros hombres más estables, cariño. ¿Por qué te disgusta tanto? ¿Y él qué es? ¿Un simple taxista? ¿Cuánto gana? Mamá, ¿qué importa cuánto gana? ¿Qué importa en qué trabaja? Deja de inmiscuirte. Mamá, soy una adulta. Puedo hacer mi propia vida. Puedes, pero soy tu madre. Cuando tengas hijos, lo entenderás todo. Mamá, decídete. ¿No te gustaba que Evgeny no quisiera hijos? Sergei quiere una familia y no estás satisfecha. Te lo pido, no te apresures. Piensa en una hipoteca. ¿Sí? ¿Lo prometes? Oh, ya llegó el agente inmobiliario. Eso es todo. Te llamaré luego. Y no comas sin beber algo, te hará mal. Comencemos desde la puerta y asegúrense por de supuesto. que el diseño esté parejo. Lo haremos, comandante. Sí, lo Vamos, haremos. los conozco, háganlo. Y sin descansos para fumar. Veo la puerta abierta. Entonces, soy bienvenida a entrar. Hola, Sergei. Ven a saludarme. Vamos, salgan. Váyanse ya. Los llamaré. ¿Qué haces aquí? Tenía trabajo. Y pensé en ver a mi novio, pero desapareciste. ¿Cómo me encontraste? Ah, es un secreto. Ajá. En el hospital vi tu expediente. Ya veo, y así es como mantienen secretos militares. ¡Qué desastre! Muestran los documentos a cualquiera. ¿Por qué a cualquiera? Soy enfermera, tengo el derecho. Deberías agradecerme. Por traer tu tarjeta de la unidad médica. La necesitarás para trabajar. Pues ya conseguí trabajo sin la tarjeta. ¿Dónde? ¿Eres obrero? ¿Cómo que obrero? Soy taxista. Sergei, ¿quién te dejó conducir un auto? ¿Cómo pasaste el examen médico si tienes...? ¿Cómo? ¿Qué? Como todos, pagué y enviaron el certificado a mi casa. No me creas tan idiota. Estoy saludable, ¿entiendes? Bien, vete. Perderás el tren. No deberías echarme. Podría quedarme mucho tiempo. También quiero mudarme a la ciudad. ¿Celebremos nuestra unión? Trae vasos. Nadia, ya vete. Y hazlo por las buenas. Ya veo. No respondías mis llamadas. Sí, encontraste un reemplazo. Sí, se acabó y está olvidado y enterrado. Ahora todo es diferente para mí. Todo es verdadero ahora. ¿No era verdadero conmigo? ¿Vas a abandonar a tus hijos también? ¿De qué hijos hablas? Estoy embarazada. Y tendremos gemelos. ¿Qué gemelos? ¿De qué hablas? ¿Qué te ocurre? ¿Te lo creíste? Si pudieras ver tu rostro. Solo bromeaba. Quería verte. Estás loca. Y tus bromas son estúpidas. ¿Por qué son estúpidas, Sergei? Tal vez quiero un hijo tuyo. Ah, pues mira, no es tan gencánico soy. Estamos solos. Nadie nos ve. Vamos,
Nadie te amará como yo. ¿O acaso ella es mejor? 1000 veces mejor. No digas eso. No puedes hacerme esto. Y si la espero, solo diré que soy tu amante. Al menos vería cómo te da una bofetada. Te la mereces, idiota. Ya basta. Deja de molestarme. No. Y no regreses más. Buenos días, dormilón. Hola. Yo te llevaré. ¿No? Me agrada que estés ebrio, ¿sabes? A otras esposas les molesta. A mí no. Te ruego, por favor, no hablemos de esto. Todo fue un error. Yo... ¿Sí? Anoche dijiste algo más. Lo siento. Ya entiendo, Evgeny. ¿Me crees tu esclava? ¿Me utilizas? Me llevas a la cama cuando quieres, ¿no? Yo... ¿Y ahora te disculpas? Pero yo pensé que yo estaba a salvo contigo. Pero eres igual que otros hombres. Deja de llorar, ¿sí? Y... me empaca y... quédate en la habitación. Quédate sola en ella. ¿Y tú? Iré al sofá. Diez llamadas perdidas de un suscriptor de Brasil. Escucha, he estado pensando algo. ¿Por qué estos ancianos le darán el departamento a una fundación de caridad? Sabes que en esos casos pueden estafarlos, entonces, ¿por qué arriesgarse? No te preocupes tanto, yo revisé con cuidado, encontré una confiable, les gustó y la próxima semana nos reuniremos con ellos. Espera, no hay prisa. Tengo una buena opción. Una empresa de tutela con una buena reputación. He trabajado con ellos, encuentran familias que cuidan de ancianos, así los departamentos pasan a ser de las familias. Me pidieron una fundación y lo cumplí. Lo siento, ya no se cuestionará más. Bueno, tal vez quieres el departamento para ti. ¿Estás loca? Puedo estarlo, es probable, pero tú, querida, me sorprendes. Oh, hermano, genial. ¿Por qué la prisa? Me sacaste de la piscina. Conocí a unas chicas hermosas como sirenas. Kostya. Kostya, ¿a qué demonios estás jugando? ¿Qué? ¿Le diste el contrato de los brasileros a Gavrilov sin mi consentimiento? ¿Sabes qué es eso? ¡Traición! Fue una suerte que los socios me notificaron que los contactó otro comprador. ¿Y tú? Corriste a pedir un poder de un abogado para firmar. ¿Cómo sabes eso? Lena ya lo sabe. Oye, Evgeny, intenté explicarte todo, de verdad. Pero tú no querías escucharme. Tengo muchísimos problemas. ¿Ahora qué? ¿Deudas? No, es peor. Bien. Hace un mes en un bar estuve con una chica. No sabía qué edad tenía y no imaginé que nos grabaron. Gavrilov tiene evidencias contra mí y una declaración de esta chica que... ¿Ves? Me engañaron, Evgeny. Fue una trampa. Te lo ruego. Por favor, dale ese contrato a Gavrilov. Pagará bien y no perderemos dinero, ¿sí? Estoy en peligro de verdad y queda poco tiempo. Si te engañaron,
Ve a la policía y demuéstralo. ¿Qué policía, Evgeny? ¿Estás loco? ¿Qué hago? ¿Voy y declaro que abusé de ella? Me harté de salvarte de tus problemas. Soluciónalos tú solo por una vez en tu vida. Y no intentes nada. Ya revoqué tu poder. Evgeny. ¡Evgeny! Tráelo. Ya era hora. Sí, ¿qué ocurre? Señor Ilya, es Kostia. Evgeny descubrió todo. Revocó mi poder. Idiota. Atención, un anuncio urgente. Dasha está despedida por revelar información confidencial de un archivo. Esto afectará a todos. El que hable de más o vaya en contra de los intereses de la oficina. Rusana, espera. No puedo... Tú haz silencio. Es mi empresa. Y tomo las decisiones sola. ¿Qué haces ahí? Empaca y vete. Distribuiré el trabajo de Dasha entre todos. Y por los próximos 2 meses no habrá vacaciones. Al que no le guste, puede irse. ¿Qué es lo que ocurre? No entiendo por qué está haciendo eso. Increíble. Dasha, espera. Dame tiempo, lo solucionaré. Debo hablar con ella. Por favor, escúchenme. Quería invitarlos a mi boda hoy. Si pueden asistir. Y me hubiera gustado que estuvieras ahí, Lena. De verdad. Confiaba en ti. Pero no quiero traidoras en mi boda. Oye, Kosoy, dame una cerveza. Eres una muy buena mujer, Nadia. Así es, cásate conmigo. Ahora estoy libre. ¿Casarnos? ¿Nos casamos? ¿Quién es esa chica? Es la esposa de Sergei, casi su esposa. Oye, tú. Sí, tú, casi esposa, espera. ¿Me hablas a mí? Sí, a ti. Y tenía razón Sergei. Realmente no mintió. Pareces una celebridad. ¿Eres actriz? ¿Quién eres tú? Soy lo que todos llaman casi esposa. ¿Entiendes? No. Viví con él siempre. Y casi nos casamos. No la escuches, está ebria. No, Nadia, suéltame. Ya basta. No, Silencio. aléjate de aquí. ¿Crees que conseguiste la felicidad? No conoces a Sergei. Ni siquiera tiene una fachada que arruinar. ¿Te arrepentirás de esto? Lena, estás aquí. Ya casi termino. Sergei, ¿quién es esa mujer que está en el patio? Oye, no me toques. Ella. Aléjate. Ella... sí, trabajamos juntos. Creo que no es cierto. No tengo que dar explicaciones. No me convertiré en un monje. Tú también estás con alguien. Primero, ya no estoy con Evgeny. Y segundo, él no grita ebrio en el patio. Evgeny, dame una píldora para la cabeza. Ay, el dolor me va a matar. Uy, no sé qué es. Debe ser mi presión. No quería levantarme. Espera un momento. Uy. Ay. Evgeny, perdóname, no pude hacer la cena. Ay. Está bien. Ordenaré Gracias. algo. Gracias. Evgeny,
Oye, tal vez podamos ir a cenar afuera. Me vendría bien tomar algo de aire fresco. Y es bueno que salgas de casa un rato. Veo que te sientes muy tenso. ¿Vamos? Por favor. De acuerdo, vístete. Gracias. Por Dios. ¿Quién es? Señor Vadim, es Rusana, soy de la notaría. Sí, claro. Adelante. Hola. Hola. Ella es Inga. Un placer, bienvenida. Oh, señora Svetlana. Buenas noches. Soy Rusana de la notaría, la jefa de Elena. Me disculpo por visitarlos tan tarde, pero por lo que veo, Lena no les avisó. No nos avisó. Tal vez lo olvidó. Está ocupada. ¿Quieres té? No se preocupe, no será mucho tiempo, ya es tarde. En realidad, venimos a hablar de negocios. Es sobre el caso que le confiaron a Lena. Bien, pues se trata de Lena. Sí. Quiero disculparme con ustedes porque Lena cumplió su solicitud de una manera un poco formal. Nuestros abogados están obligados a proveer múltiples opciones a los clientes. Inga es la directora de la Junta de Fideicomisos y es una socia de mucha confianza. Este es un pequeño regalo de nuestra empresa. Son los mejores productos y medicamentos para su salud. Y aquí tienen para que sepan Gracia más. Plus. ¿Qué tiene que ver el consejo de tutela? No pedimos eso. Sí, no necesitamos tutela. Lo sé. Por eso no entiendo por qué Lena no les ofreció la mejor opción. Les hablaré un poco más de cómo funciona la empresa. Solo para que lo sepan. Seleccionamos un cuidador para ustedes de nuestra base de datos. Todos son confiables y son personas decentes. Llegamos a un acuerdo con ellos y todos lo firman. Ellos cubren todas sus necesidades, gastos, tratamientos, nutrición y descanso, incluso en el extranjero. Tenemos todo muy bien pensado. Para aclarar, esto será válido de por vida. ¿Lo entienden? Pero, ¿para qué un cuidador? Lena escogió una buena opción para nosotros. Estamos satisfechos con ella. Pero no es mejor esta opción. No. Me parece que debemos discutir esta opción con Lena. ¿Por qué no está aquí? Bueno, le dije que está ocupada. Lena solo es una empleada. ¿Trabaja para mí? Su contrato se procesa en mi compañía, no con Lena. Bueno, entonces no cerraremos este trato. Vadim, trae mis gotas. No me siento bien. Claro. Les pediré que se vayan. Discutiremos esto con Lena. Escuchen, ¿por qué se preocupan? Vinimos con las mejores intenciones. Claro, pueden discutir esto con Lena. Confiamos mucho en ella. Mejor vámonos, Inga. Sí. Si deciden algo, llámennos. Sí, hasta luego. Y llévense su regalo, por favor, llévenselo Pero de ahí. No necesitamos nada. Qué lástima. Como quiera. Hasta luego. Bienvenidos, el menú. Hola. Veremos el menú y ordenaremos luego. Iré a lavarme las manos. Bien. Entradas y platos fríos. Los platos son comunes. Espero que sean buenos. Para justificar el precio, ¿no crees? ¿Va a ordenar? Calma, calma. Espera un momento. Espero por ella. Entra, la mesa está a mi nombre. Iré ahora. Bien.
¿Lena? Hola. Hola. Vinimos a cenar aquí. Nosotros también. ¿Algún problema? ¿Es él? Calma. Evgeny solo decidió saludar. ¿Así que eres tú? ¿Evgeny? Así es. Evgeny. ¿Alguna pregunta? Lo siento. Disfruta la noche. No seas tonto. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Para mostrar la diferencia entre ambos? ¿Entre él y yo? Pues sí, tiene un buen auto, va a restaurantes, pero él está con muchas mujeres. ¿A dónde vas? Vamos a cenar. Yo no, estoy harto. Vámonos. Marina, hola. Vaya. Hola, Cristina. ¿Eres Evgeny? Hola. ¡Vamos! No sabía que estaban juntos. Bien. No los voy a molestar más. Bien, muchas gracias. Bien, hasta Adiós. luego. Llámame. Gracias. Sí, claro. Disculpa, ¿puedes ponerlo para llevar? Creo que me voy. ¿Cómo que te vas? Pensé que nos relajaríamos aquí. Bien, relájate. ¿Quién te detiene? Ay, vete al diablo. ¿Por qué sonríes? ¿Qué dijiste? ¿Por qué sonríes? Gabrilov te envió, ¿no? Di algo. Gabrilov, ¿no? Bien. Dame tu identificación. Vamos, ¿dónde la tienes? Oye, sí. ¿qué estás haciendo? Vamos, Oye, muéstramela. ¡Guardia, ayuda! Vamos, vamos, ¿qué ocultas? ¡Ya basta! Acompáñanos afuera. Oigan. Todo es una trampa. Gabrilov los envió a todos. Lena, espera. Hola. Quería hablar contigo. Oye, sobre los ancianos. Olvidé decirte algo importante. La compañía de tutela ofrece comisiones buenas. Piénsalos buen dinero antes de la boda. Por favor, llega a un acuerdo con los ancianos pronto. De lo contrario, no podremos hacer un trato. No accederán sin ti. ¿Por qué fuiste a verlos? ¿Para qué? Bueno, ¿qué querías? ¿Que perdiera este trato? No lo sé, son negocios. Es poco profesional. Rusana, es poco profesional imponer servicios dudosos a las personas. No me gusta esa idea de la tutela. Pero no es tu decisión. Son mis clientes y los protegeré. Está bien. Entonces no sueñes con ser mi socia. Ya entendí eso. Sí, y si yo fuera tú, buscaría un nuevo trabajo. Notaría. Evgeny, ¿puedo usar tu auto? Sigues dormido. Haz lo que quieras. Hola. Hola a todos. Hola. Buenos días. Buenos días, Lena.
Mamá, no puedo hablar ahora. Lena, no te oigo, hay mucho viento. Te llamo para decirte que tu padre y yo conseguimos compradores para la casa. Comienza a buscar un departamento. Busca uno grande para que tengas mucho espacio. Mamá, no puedo hablar ahora. Estoy trabajando. Te llamo luego, ¿sí? Bien, colegas. Desde hoy, las conversaciones en horario de trabajo están prohibidas. Es una orden, así que habrá castigos. Bueno, tenía razón. ¿Ah? Decidiste tomar el departamento de los ancianos. Incluso le dijiste a tu madre. Rusana, tienes mucha imaginación. Está bien. Ahora vas a seguir mis reglas. No sigas discutiendo. A trabajar. ¿Te gusta este? Me gusta ese. Se te ve muy Es el bien. encaje. Oye, en serio, no pude creerlo cuando te vi ayer cenando con Evgeny. Sí, tan pronto como dejó a Lena me llamó de inmediato. Llevó todas mis cosas a su casa. Y no entiendo cómo la soportó todo ese tiempo. Si aún pensaba en mí. ¿Van a casarse de nuevo? No lo sé, pero observaré su comportamiento. Oye, por cierto, ya me prestó su auto. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hola, Sergei. Hola. Bien, vamos a pintar las paredes. Ajá. ¿Ya regresaste del trabajo? No, sigo en turno. Mientras espero órdenes, decidí traer el lavamanos. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Están locos? ¿Cuánto beben, por Dios? Sergei, tienes un perro muy tierno. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Qué? Sal de aquí. ¡Largo! Ella es mía. ¿Tú qué dices? Ya escuchaste. Es mi novia ahora. No me eches. ¿Cómo puedo estar en la calle? ¿Ah? Déjame ayudarte. También puedo pegar baldosas. No puedes. Solo sabes beber alcohol. Bebimos solo un poco. ¿Y qué? ¿Por qué actúas como un santo? ¡Oh! ¿Olvidaste que te dormiste conduciendo? ¿Y que también destruiste una valla con un camión? ¿Qué tipo de camión? Dijiste que comandaste una unidad. ¿Qué? ¿Él comandando? Ay, por favor, debe ser una mentira. ¡Cierra la boca! ¡Te voy a matar, zorra! ¡Eres una traicionera! ¡Sal de aquí! ¡Ya suéltenme! ¡Son los idiotas! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí!